Bien, estoy resolviendo un par de ejercicios sobre cálculo de volúmenes de sólidos definidos por funciones de dos variables. O sea, usar la integral doble para calcular el volumen de un sólido, ¿no?, acotado por una función z igual a f de x, y. Ya hay que recordar siempre que la fórmula para calcular el volumen de una superficie o de un sólido acotado por una superficie S es igual a la integral doble sobre la región R de f de x, y diferencial de área, donde f de x, y viene a ser la función que me dan, la función de dos variables, y R viene a ser la proyección de dicha superficie sobre el plano coordenado XY. Pero también esto puede, para en el caso de esta función, de este ejercicio, para el caso del ejercicio 3, también se puede tener sus variantes. Es decir, puede darse el caso de que no sea el plano XY lo que está usándose como variables independientes o algo así, la redundancia. O sea, también podríamos ver el caso en el que esa variable x sea la variable y, digamos, y acá sea la variable z y acá tengamos la variable x, y en ese caso acá tengamos una función x que depende de la variable independiente y de la variable independiente z. O sea, también podemos tener, y en ese caso el volumen del sólido, o sea, porque es obviamente todo lo que está debajo, el volumen encerrado por esa superficie sería la integral doble sobre la región R, que ya hemos visto que es justamente lo que está aquí abajo, la región R, de la función. Ya no sería f de x, y, sino en ese caso sería f de y, z, diferencial de área. Esta integral pues se va a ver siempre como o sea, la primera está siempre entre dos constantes y la siguiente estará entre funciones, o sea, y que depende de x, ¿no? O sea, digamos, no sé, podría decir f sub x, f sub 1 de x, digamos, hasta f sub 2 de x, digamos. Y luego acá la función, ¿no? Bueno, la función f de x, y. Sí, y acá diferencial de y acá diferencial de x. O sea, los límites para x serían dos constantes, los límites para y serían dos funciones de x. En el caso de tener este caso de este cambio, ¿no?, donde las variables independientes sean y y z, tendríamos volumen de la superficie S es igual integral, vamos a ponerle C hasta D, y luego acá le pondremos G, digamos G de Y, ¿no?, y acá G sub 2 de Y, ¿sí? Y bueno, acá tendríamos f de y, z, diferencial de x, digamos, ¿no?, de x, diferencial de z, o no sé, bueno, lo que consideres como variable independiente. Esa, por ejemplo, diferencial de y sería, ¿no? Sí, algo así. Sí, o sea, si nos damos cuenta, por ejemplo, tiene que haber una variable independiente, y esa es esta, digamos, es la independiente de la siguiente variable, o sea, del z. Y a su vez, el x es dependiente de la variable y de la variable... Se me está acabando la batería. Dependiente de la variable z. ¿Okay? Ya, a yo le he llamado g de y, digamos, g sub 1, g sub 2. ¿Sí? G sub 1, g sub 2. G sub 1, g sub 2 de y. ¿Ya? Y el otro pues es el f, digamos, ¿no? O sea, el x, ¿no? X igual, sí, x igual a la función de y, z. Entonces ahí tenemos la variable independiente y la variable que depende de la primera, y la última, la tercera, que depende de las otras dos. Sí, por eso yo digo que acá para estos límites le corresponden a la variable z. O sea que aquí tendría que ir z. Sí, eso es lo que se me estaba pasando, ¿no? Porque aquí las variables independientes serían y y z, pues y z. Entonces las variables independientes son y y z. La diferencial de área quedaría en función de justamente esas diferenciales, diferencial de z, diferencial de y. Y
¿Y por qué lo digo eso? Porque justamente aquí me han dado algo parecido en el que las variables, o sea, ya no tenemos, o sea, no estamos en el caso de un z igual f de x, y. O sea, no estamos en una superficie, ¿sí? Sino por el contrario estamos en una x como función de las variables y, z. ¿Ya? Este no, este sí. ¿Okay? O sea, estamos en este caso. Y aquí lo vamos a ver. Ya, el volumen del sólido en el primer octante acotado por los cilindros, este cilindro y este cilindro de acá. Vamos directamente a escribirlo en el GeoGebra. Ese sería el primer cilindro, x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Es una, si no damos cuenta, es una circunferencia. Sí, es una circunferencia en el plano XY. En el plano XY, sí, es una circunferencia, pero que obviamente se proyecta a lo largo del eje Z. Se proyecta a lo largo del eje Z en una tubería, en un cilindro, ¿sí? Algo así. Sí. Lo demás lo podemos ignorar, ¿ya? Podemos ignorar estas superficies que puso por ahí. Ya. También las curvas que le he puesto, que son para marcar el sólido que se formaba a la hora de intersectarse cada uno de los cilindros, también se puede quitar. Y ya está. Entonces este es el cilindro, solo que apenas se nota. Cuando lo ponemos frontal ya casi no se nota. Sí, pero lo podemos ver pues en una en una de estas curvas. Creo que por ahí, si le ponemos una curva que dijera coseno de t o algo así, ahí se vería, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya, una curva que dijera, ya, acá vamos a duplicar esta curva. Ya, aquí le vamos a poner coseno de t, sí. Y luego la otra le vamos a poner seno de t, sí, seno de t, pero con un factor 2, para que esté dentro de una circunferencia de radio igual a 2. Ahora el t tiene que variar desde 0 hasta 2pi. Le ponemos 0, 2pi y ya está, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí está, ese es. Y por ahí pasa el cilindro. Ahora sí, vamos a ver. Ahí está. Ah, bueno, salió una espiral. Claro, algo falló por ahí. Ah, sí, el último no es t, sino es 0. Ahora sí, ya está. Ya vamos a ponerle en color rojo para que se pueda distinguir, digamos, observar o apreciar de que es parte del cilindro en color rojo. Acá. Ajá, ahí lo tenemos. Y después podemos hacer algo parecido a esa curva, ¿ya? Pero para el otro cilindro, o sea, para el que está en color verde, ¿sí? Ya, vamos a la curva, bueno, ¿dónde estaba? Acá. Esta curva la duplicamos y cambiamos. Ahora, como se alarga, ese cilindro se alarga a lo largo del eje Y, entonces el eje Y debe tener coordenada 0. Y borramos el otro, ese 0 que aparece por el lado derecho, o sea, este de acá, ese 0, lo borramos. A ver si se puede borrar. Uy, se borró el t. Ya está casi que ajá, sí, efectivamente sí. Ajá, ahí está. Ya, ese vamos a ponerle en color verde, pues para que se identifique con ese cilindro verde. Sí, con el cilindro verde. Vamos a ver acá a la curva y le ponemos propiedades color verde. Eso. Caramba. No se cambió. Ajá, ahí está mejor. Ahí está el cilindro verde que tiene esa sección transversal cuando cruza al plano XZ. Sí, cuando cruza el plano XZ. Sí, o sea, me refiero al plano XZ, bueno, es XZ sería y igual 0, ¿no? Ajá, es. Justo cuando cruza el plano XZ, pues va a intersectar en esa circunferencia verde. Y cuando cruza al plano, a ver otro, cuando cruza el plano y igual z igual 0 falta, ¿no? Sí, falta z igual 0. Ya está. Z igual 0 es para el otro.
Mira, cuando lo cruza pues va a formar esas líneas, ¿no? Vamos acá. Ya, este de aquí vamos a ponerle rojo. Rojo. Ese que se prolongaba a lo largo del eje Z es rojo. Ahí está. Ujú. Ya, bueno, entonces ya está. Con esta ya nos damos cuenta cómo sería la función, ¿no? Bueno, la función x depende de y acá y la función x depende de z, o sea, la que se repite, ¿no? La variable que se repite es x. Vamos a pausar el video un segundo. Bueno, como decía, es necesario poner a la variable que se repite, la variable x, en función de las otras dos. Es decir, despejar de la primera ecuación. Sí, de la primera ecuación despejamos x y tendríamos 4 menos y cuadrado, ¿verdad? Y también de la segunda ecuación, de la número 2, despejamos x y tendríamos 4 menos z cuadrado. O sea, ya nos está diciendo de que x depende de y también depende de z. O sea, por eso es que yo había puesto esto, ¿no? X igual a función de y, z. Así que las variables independientes serán y y z. Y la diferencial de área sería diferencial de y por diferencial de z o viceversa, según sea el caso. Ahora, analizamos el hecho de que están en el primer octante y como está, por definición, el primer octante, todas sus variables, las tres variables del R3 siempre serán no negativas, o sea, mayor o igual que 0, tal como vemos ahí. Luego, tenemos que a la hora de despejar, pues va a quedar un más menos raíz cuadrada, pero por el hecho de ser positiva, como x es positiva, solo se toma la raíz cuadrada, valga la redundancia, positiva. Ya. Y para y y z mayores o iguales que 0. Así que lo que hice fue una sección transversal. O sea, después de que dibujé los cilindros, puedo darme cuenta cuál sería la sección transversal. O sea, con el eje, aquí aparece z y acá y, ¿verdad? Entonces la variable ausente sería x igual 0. O sea, la sección transversal con x igual 0. Veamos. Vamos a quitar esas curvas. Con x igual 0. Con esta de acá. Ahí está, con x igual a 0. Sí, ahí está, con x igual a 0. ¿Ya? Y entonces ¿qué es lo que se va a formar? Pues se van a formar rectángulos, ¿no? Sí, rectángulos. Y ahí también en el color uno se da cuenta de lo que está ocurriendo. Nos damos cuenta que los colores se cruzan así de una forma un poco peculiar, ¿no? Bueno, acá sería así, pero yo digo que es como entrelazado. El cilindro no debería tener ese comportamiento, ese entrelazamiento, ¿no? El verde, por ejemplo. Bien, lo que vemos es que a la hora de tener la sección transversal, yo hice este pintado observando la figura y hasta ahorita es un poco fastidioso poder entenderlo del todo bien, pero cuando utilizo GeoGebra y solamente dejamos lo que viene siendo esto, las superficies que puse por acá, esta de acá, esa superficie del primer octante, y cuando puse ya, ahí nos damos cuenta que es lo que queda en el primer octante a la hora de ser encerrados por la figura de la intersección de los cilindros. Observamos esto. Ahí sí te puedes dar cuenta lo que está pasando, que no vamos a considerar la parte roja sino la parte verde aquí. Me refiero a esto, aquí, a esta parte de aquí. Ahí vamos a considerar la parte verde porque está encerrado por el cilindro verde. A primera vista parece que no, acá va a venir, uno va a decir, no, aquí viene el cilindro en color rojo o anaranjado, pero no, en realidad es el verde. ¿Sí? Aquí se da cuenta, es el verde. ¿Sí? La parte de arriba está delimitada por el cilindro verde, ¿ya? Y el cilindro verde tiene ecuación x cuadrado y cuadrado igual a 4. ¿Por qué? Porque digamos que ese cilindro se mueve a lo largo del eje
Eh, sí, bueno, el verde, sí, el verde es el cilindro que se mueve a lo largo del eje y y es la variable ausente en la ecuación x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Por esa razón lo estoy pintando en verde solo esa parte. Si parece contradictorio, debería pintarse ese de color anaranjado, pero no, es que es lo que está adelante, lo que está adelante. Y después, detrás, viene el verde, y ese verde está cerrando la tapa del, se le podría llamar tapa de lo que es el, esa figura, ¿ya? Al cerrar la tapa, ¿no? Y bueno, entonces haciendo ese análisis nos quedamos con esto, pues, nos quedamos simplemente con ese sólido. ¿Ya? Recordar, el verde es x cuadrado más z cuadrado. El verde es x cuadrado más z cuadrado. ¿Cómo se vería? Bueno, hay que taparlo también ahí. Hay que taparlo con este. No con este. Con este. No, con esta otra superficie. Ah, no, son los... Ah, ya, bueno. Ajá, ahí está más o menos. Ya le puse verde ahí para tapar esa última parte de ahí. Pero aunque no era tan importante, ¿no? No era tan importante. Ya, bueno, entonces el verde es el ese cilindro. El cilindro x cuadrado más z cuadrado. Y el rojo es el x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es despejar nada más. ¿Sí? Despejar el x en función de z. ¿Sí? Si despejamos x en función de z, me va a quedar 4 menos z cuadrado. Aquí está, 4 menos z cuadrado. Si despejamos acá x en función de y, me va a quedar 4 menos y cuadrado. Está, 4 menos y cuadrado. Y vamos a ver cuáles serían las variaciones para x y las variaciones para y. Bueno, ahí es muy fácil. La variación para x y para y lo veríamos por acá. Ahí está. De 0 a 2 y luego z que varía de 0 a y. ¿Sí? Aquí es una función identidad. La función identidad y igual a z. ¿Sí? Y acá 2 y 2. ¿De dónde salió el 2 y 2? Bueno, del radio. Eso acá es una circunferencia de radio r igual a 2. De radio 2, porque es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta de que se debe utilizar acá la coordenada 2. 2 para y, 2 para z. Ya, y acá tenemos dos regiones, ¿no? La región R1, la región R2. R2 es la que está ahí en la parte verde, ¿no? Ahí está, ese de aquí. Ya, bueno, ahí vemos de que hay una variación para el z de 0 a 2, para el verde. El verde con el 4 menos z cuadrado, ¿no? 4, sí, de 0 a 2 para el z, y la variación de la variable y, que sería de 0 a z. Bueno, ahí se ve, pues, ¿no? Ahí se ve. De 0 a z. Acá, desde y igual a 0 hasta y igual z. Sí, ahí se ve. Y ya, solamente se introduce esos datos en la integral, en esta integral. La integral sobre R1, que es 4 menos y cuadrado, ¿no? Sobre R1. ¿Quién es R1? La que está en verde. Bueno, sí, la que está en verde, pues. 4 menos z cuadrado, ahí lo vemos. Ya, de 0 a y, bueno, sí. Y después acá 4 menos z cuadrado, lo que está en rojo, ¿no? Bueno, aquí lo puse en anaranjado. 4 menos y cuadrado o 4 menos z cuadrado. 4 menos z cuadrado es la que está en verde. Sí, sí. Ya, bueno, la cosa es que debido a que hay una simetría, digo que hay una simetría, entonces se puede darse cuenta uno de que esta primera integral sería igual a esta segunda integral y la primera integral pues sale 8 tercios. Bueno, lo hice en GeoGebra, sale 8 tercios acá. Así que si sumo las dos cantidades, ahí está, bueno, las dos. Sí, hay una simetría ahí, o sea, lo que uno imagina ahí que va a ocurrir es una división por una superficie por en medio. A ver, acá, ahí está por en medio. Ajá, sí, hay una especie de corte transversal que hace que los dos sólidos tengan la misma forma y tamaño y por lo tanto medirán igual, tal como dice acá, pues la integral te arroja 8 tercios, 8 tercios. Acá yo lo hice al mismo tiempo, ¿no? Bueno, aquí lo puse, ¿no? Integrales iguales, por lo tanto se maneja como una sola multiplicado por 2. Ok. Bueno, ya está, R1 era este de acá. Acá R1 es el verde, 4 menos z cuadrado, ¿no? Creo que ahí tengo que cambiarlo.
4 menos y cuadrado, ¿no? 4 menos y cuadrado va sobre R2, ¿no? Aquí es sobre R2 y el otro es sobre R1, entonces hay que cambiarlo, ¿no? Acá es sobre R2, acá es sobre R1. Sí, pues porque el R2 lo vimos que era 4 menos y cuadrado. A ver, veamos. Acá está R2 es 4, ajá. Acá es 4 menos x al cuadrado. No, no. 4 menos z al cuadrado. 4 menos z al cuadrado es R1. Pero acá sale como R2. O sea, es un quilombo, de verdad. Bueno, yo solamente me fío de esto. No solamente me fío de esto, el verde, el verde. El verde es este de acá. El verde es este cilindro que es 4 menos z al cuadrado. Ya, y el verde... sí, el verde pues hace que... Vamos a ver si le sacamos una captura ahí y ahí lo vemos mejor. Ya, vamos a ver, porque así es, si escribiéndolo lo veo mucho mejor. Acá, acá, acá. Ya, entonces sería así. Ya hemos visto que ya hemos visto que este tiene a ver, su ecuación, ahí lo tenemos, ahí, x al cuadrado más z al cuadrado, ya, si lo despejamos va a quedar x igual a 4 menos z al cuadrado, ¿no? X igual raíz cuadrada de 4 menos z al cuadrado. Vamos a ponerle acá más pequeño. Sí, 4 menos. Ya tengo eso. Ya. Ok, pero acá, aquí, justo acá, tengo z igual a... No, acá está el eje Y, acá está el eje Z. Ya, ¿qué quiere decir eso? Que esto de acá tendrá, bueno, obviamente acá una línea recta, ¿no? Esta línea recta es la que yo había encontrado que era Y igual a Z, ¿no? Ok, entonces tenemos acá una línea que sería la recta Y igual a 0. Esta de acá. Y igual 0. Y igual a 0. Y esta es Y igual a Z. Entonces ahí nos damos cuenta que el Y varía de 0 a Z. Y el X, mejor dicho, la otra variable independiente sería Z, ¿no? Z varía desde el 0 a 2. 0 a 2. 0 a 2. Ya, ahora sí, lo que tenemos que hacer es integrar. Sería integral desde 0 hasta 2. Ya olvidémonos del R1, del R2 porque es un dolor de cabeza, que una confusión que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Nunca acaba. Ya, 0 a 2, ¿para quién? Para la diferencial de esta variable, o sea, de z, la diferencial de z. Y luego viene desde 0 hasta z. 0 hasta z. ¿De quién? De la función esta de acá. Raíz cuadrada de 4 menos z cuadrado. Y claro, aquí sería la variación de quién? Del y. Del y, sí, porque y varía de 0 a z. Acá está, 0 a z. Y ya está. Y eso es lo que yo hice. Eso es lo que yo estuve haciendo. A ver, por ahí está. Por ahí está. Ajá. Sí, si nos damos cuenta, esto que acabo de escribir aquí se puede ver acá. Ahí está, ¿se ve? A ver. Sí, 0,2, 0z, raíz cuadrada, diferencial ya. Es el mismo. Es el mismo que yo hice ahí. Diferencial de y, diferencial de z. ¿Sí? Ya se puede ver muy bien, ¿no? Así que eso era. O sea, sin GeoGebra no se puede hacer ese ejercicio, de verdad, porque es una confusión enorme. No sé, hay que ser muy diestro haciendo ese tipo de ejercicios. Aquí era R1, ¿no? R1, al final era el R. Total, R1, R2. No sé quién era quién. No sé, los colores tal vez. Ah, sí, pues claro, aquí se ve, pues aquí se ve. Al cambiar el X y el Y acá cambió el R2, R1. Sí, sí. Ya bueno. Entonces ya yo lo resolví. ¿Cómo lo resolví? Pues viendo de que es una constante, o sea, no estoy integrando con respecto a z. Como integras con respecto a z, esto no depende de z. Esto aquí no depende de z. Y por ende sale fuera de la integral, fuera de esta integral de acá. Y por eso tenemos ahí ese radical afuera de esta integral. Y esta integral, por teorema fundamental del cálculo, es y menos 0, ¿no? Y menos 0, o sea, y nada más. Y que multiplica a eso, ¿no? Y luego hacemos un cambio de variable acá para poder integrar tranquilamente. Sí, ese cambio de variable es igual a todo esto. Y bueno, entonces haciendo todo lo que se tenga que hacer
para poderlo simplificar e integrar, llegamos a esto, ¿no? U elevado a la U medio más 1 y todo eso, elevado a 3 medios. Claro, aquí me faltó el 3 medios, pero ya le había agregado, se evaluó de 0 a 2 y ya está. Entonces simplemente la respuesta es 16 tercios. Eso sería el volumen de la intersección de esos dos cilindros. Ahora este video me salió ultra largo, así que hasta ahí nomás llego, no puedo explicar más. Bueno, lo demás, claro, eso sí, ¿no? Para esta, esa sería la región de este, ¿no? Pero este, hemos visto que tiene ecuación x menos y menos, bueno, no es y, sino 4. 4 menos y cuadrado. Y pues ahí vemos que ya hay que hacer que la variable independiente sea el y, ¿no? Entonces el y varía desde 0 hasta 2, y el z varía desde una función, desde esa función, desde la función z igual a 0 hasta la función z igual y. Bueno, es la misma de acá, solo que se le cambia para ver que solo esos serían los límites, 0 y y así. Y así tengo una integral que diría 0,2, 0y, raíz cuadrada, 4 menos y cuadrado. Y es justamente lo que había visto por acá. Esta, ¿no? A ver si lo recorto esto y lo ponemos ahí al ladito, es lo mismo que yo hice por acá. Ajá, sí. Es integral de 0 a 2, integral de 0 a y, raíz cuadrada de... sí. Y claro, pues ahí de acuerdo a eso, de acuerdo a los límites de integración, pues vemos allí diferencial de z, ¿no? Y luego diferencial de y. Sí, con esos límites uno se va dando cuenta, ¿no? 0y para el z, ahí está, para diferencial de z. Y 0,2 para diferencial de y. Y debido a la simetría es que solo se podía manejar una sola integral. Pues, con una sola ya bastaba, porque todo lo demás tenía la misma forma y tamaño, por lo tanto iba a tener 8 tercios de volumen y nada más. Sí. Creo que, o sea, pareciera que se hubiese quedado obsoleto lo del cálculo así con un lápiz y papel, y más valdría lo que hacemos con GeoGebra. Pero en GeoGebra ha sido muy difícil poder sacar todas estas curvas. O sea, para mí, la primera vez que veo eso, cómo sacar esas superficies paramétricas, nunca lo había visto desde que llevé el curso de geometría diferencial. Pero sí ayuda bastante, ¿no? O sea, después de hacerlo unas 10 o 20 veces, hay algo que es el dominio para hacerlo más rápido esto, ¿no? Y nada más, pues eso sería todo. Hasta aquí doy por finalizar el video. 30 minutos, no puede ser. Wow, ya. Me despido, chao.